En este vídeo vamos a hablar sobre las distintas teorías sobre el empresario. Vamos a comenzar con los economistas clásicos del siglo XVIII y principalmente vamos a hablar de Adam Smith. Los economistas clásicos consideran al empresario como empresario capitalista, es decir, como el propietario de los medios de producción. No hay una división entre la persona que organiza y controla la empresa y la persona que pone el capital, que pone los medios de producción. Es por tanto que los beneficios se deben al capital que ha invertido el empresario. Y el empresario pues tiene que ahorrar y controlar o vigilar el adecuado funcionamiento de la empresa. También en el siglo XVIII, Richard Cantillon nos habla por primera vez del empresario como hombre de negocios. Es decir, el empresario es aquel que compra a un precio conocido y vende a un precio desconocido. Por lo tanto, el empresario está unido a la asunción de riesgos. Por su lado, Jean-Baptiste Say nos dice, es la primera persona que considera al empresario como un intermediario entre los mercados de factores y los mercados de consumo, los mercados de bienes y servicios. Jean-Baptiste Say nos dice que el empresario debe ser capaz de afrontar los costes de producción para obtener ganancias con las ventas. Además, nos habla del empresario como la persona que toma la responsabilidad, el riesgo y la dirección de una empresa. Es decir, es la primera persona que empieza a hablar de la organización de la empresa y del empresario como persona que organiza la empresa, aunque todavía siguen hablando del empresario como la persona que aporta el capital. En la misma línea, John Stuart Mill nos habla del empresario que debe tener un beneficio por su tiempo y su dedicación y su trabajo. Es decir, nos empieza a hablar del empresario como una persona que tiene una serie de capacidades que le permitan realizar un trabajo y además por su dedicación y tiempo que dedica a la empresa. Pero no es hasta Alfred Marshall que se empieza a hablar de la organización como el cuarto factor que tiene una empresa y que hay que remunerar. Por lo tanto, Alfred Marshall introduce la organización empresarial como el cuarto factor. Ello es debido principalmente a la aparición de grandes sociedades en el siglo XIX. Es decir, que hay empresas donde ya va a haber más de un propietario del capital y normalmente la organización de la empresa y el control de la empresa se asigna a un empresario profesional. Por lo tanto, a partir de Alfred Marshall vamos a distinguir entre dos tipos de empresarios. El empresario capitalista que va a recibir un dividendo por su aportación del capital a la empresa y el empresario profesional que se le va a pagar y se le va a remunerar por su capacidad organizativa. En el siglo XX se empieza a hablar de teorías explicativas de por qué el empresario tiene que generar un beneficio. Entonces, vamos a distinguir en el siglo XX a Frank Knight, que nos habla de que la aparición de beneficios y el por qué el empresario tiene que ganar ese beneficio es el riesgo que toma y la gestión de la incertidumbre. Para Knight, el empresario es la persona que asume un riesgo adelantando el dinero sin saber cuál va a ser el resultado de la empresa y por lo tanto tiene que ser recompensado con un beneficio. Knight nos habla de dos tipos de riesgo. Un riesgo más técnico, que es si la producción no funciona, y otro más económico por si los ingresos no son los esperados. Pero también nos habla de la distinción entre el empresario, que es el que asume el riesgo porque pone el capital y hay que remunerarle con un beneficio, y la persona que gestiona la empresa o que organiza la empresa, que según Knight no es la persona que asume el riesgo, sino que simplemente un administrador o un gerente. Continuamos con la figura de Joseph Schumpeter, que considera al empresario como una persona innovadora, que está continuamente realizando cambios en la empresa para obtener una posición de privilegio
y un monopolio temporal que le permita obtener un beneficio. Por lo tanto, Schumpeter nos habla de que el empresario tiene que estar continuamente cambiando y mejorando la empresa con todos los tipos de innovación y relaciona al empresario como la persona innovadora. John Kenneth Galbraith nos habla de que en las empresas grandes y en las empresas del siglo XX el propietario de la empresa normalmente no tiene el poder de decisión, es decir, no es el que toma las decisiones en la empresa, sino que las decisiones las toma un grupo de técnicos y expertos profesionales en los campos de la economía y de la administración, a los que Galbraith llama tecnoestructura. Y esta tecnoestructura no solamente tiene entre sus objetivos incrementar el beneficio, sino también le interesa hacer crecer la firma y posicionarla en el mercado. Y por último, ya a finales del siglo XX y principios del XXI vamos a hablar de Warren Gamaliel Bennis como aquel que considera al empresario como un líder y un estratega, es decir, como aquel que tiene una serie de capacidades, que es capaz de liderar un equipo y de fijar una estrategia para conseguir los objetivos que se han planificado en la empresa. Vamos a concluir diferenciando dos etapas claras sobre las teorías del empresario. La primera de ellas, en la que se considera el empresario individual y al empresario como el dueño de los factores de producción, y una segunda en la que las sociedades están formadas por más de un socio que aporta capital y nombran a una persona para que gestione, dirija y organice la empresa, que es el empresario profesional. Por lo tanto, se va a diferenciar un empresario propietario del capital que asume un riesgo patrimonial y un empresario profesional que no es propietario, que asume un riesgo profesional, es decir, de no cumplir los objetivos que se hayan planificado.